10 de la mañana con 56 minutos, 36.468 casos. Esa fue la cifra en momentos en que la variante Omicron parece ser la que está desplazando a todas las demás, incluyendo la Delta, y además cuando las camas básicas, medias y críticas, todas aumentan su ocupación. Para hablar de esto, estamos ya en contacto con el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, qué gusto verlo de nuevo. Y con Alexis... un agrado saludarte, Rafa. Gracias, doctor. Y con Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. No presenté a Sebastián de esta manera porque ya todo el mundo sabe que es el jefe de pacientes críticos de la universidad, de la clínica Indisa, perdón. Cada vez que lo veo me acuerdo de la última vez que estuvimos ahí. Bien. La situación de la pandemia hoy por hoy, y voy a comenzar con el doctor Kalergis, se está dando un contagio de 37.000 personas cuando la mayoría tenemos 3 dosis de vacunas. Eso significa que nuestra dosis, que combina mayoritariamente Sinovac con otra de ARN mensajero, ¿es poco eficiente para evitar el contagio de Omicron, doctor? Este fenómeno de Omicron se ha observado en todos los países, sin excepción aquellos que han tenido brotes de Omicron, más allá de la vacunación, el avance de la vacunación. Se ha observado justamente que esta cepa o esta variante es más contagiosa y la vacuna no tienen la capacidad necesariamente de evitar el contagio, no pueden evitar las vacunas que un virus acceda a nuestras mucosas, a nuestros tejidos y cause un nivel de infección, incluso un caso PCR positivo o test de antígeno positivo. Las vacunas funcionan principalmente disminuyendo la enfermedad o previniendo la enfermedad. Ese es el mecanismo de acción principal de la vacuna. Tenemos que recordar que con las tasas de vacunación que tenemos en Chile, que son bastante altas, hemos visto que si bien los casos de contagio han aumentado de manera récord en lo que llevamos de pandemia, afortunadamente el aumento de casos graves de enfermedad y hospitalizaciones, como ocurrió con variantes anteriores como Gamma y Delta, no ha ido de la par con el número de casos. Es una señal de que la inmunidad está funcionando y está protegiendo, y por eso lo importante es acceder a la dosis de refuerzo adicional. En los países que han avanzado en la vacunación, justamente los casos más severos de enfermedad se dan en personas que o no están vacunadas o no tienen su esquema completo de vacunación. Por lo tanto, es importante el llamado a que las personas que no se han vacunado lo hagan, y también recordar de que las vacunas no son 100% efectivas. La efectividad de una vacuna es, en el caso de los esquemas que hemos utilizado en Chile, va del 70% al 90%, dependiendo del parámetro que uno determine. O sea, no hay una efectividad del 100%, ni de las vacunas ni de ningún medicamento para las enfermedades. Así que por eso es que es importante acompañar la vacunación con el autocuidado, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones, justamente en este periodo de verano, que fue un poco lo que nos pasó el año pasado, en el verano del año pasado, con la diferencia que hoy en día la población está más protegida gracias a la vacunación, pero no 100% protegida, porque no hay vacuna ni tratamiento que sea efectivo en un 100%. Doctor Ugarte, ¿se ha visto mayor ocupación de camas básicas, medias y críticas con este nivel de contagios? Y punto 2, ¿tenemos el nivel de camas básicas y medias para enfrentar este nivel de contagio? Sí, es muy importante. La información que tenemos muestra cómo las camas básicas se han incrementado en su uso cercano al 100%. Camas medias en una proporción algo menor, llegando por lo menos superando el 50%, pero las camas
críticas de UCI se han incrementado en un 23%. Cuando analizamos lo que vemos puertas adentro de las unidades de cuidado intensivo, nos llama la atención, tal como planteaba el doctor Kalergis, que la mayoría de los pacientes con enfermedad grave corresponde a pacientes no vacunados. Y los pacientes vacunados habitualmente tienen una comorbilidad. En grandes cifras en el país, ¿qué ha ocurrido? Tenemos que la tasa de enfermos que ingresan a UCI sin vacuna es 3,7 por 100.000 habitantes. Pero aquellos que están completamente vacunados con dosis de refuerzo es 0,3. O sea, por los mismos 100.000 habitantes. Esto significa un nivel de protección para una enfermedad seria muy importante. Probablemente gracias a eso las camas de UCI no deberían sufrir un estrés tan importante. ¿Dónde está el ojo del huracán? En los servicios de urgencia, en las camas básicas. Y no solo por la existencia de camas, sino por otro fenómeno que es por el ausentismo laboral, porque una parte del personal sanitario se enferma al igual que el personal no sanitario. Y eso es como una tormenta perfecta, que hay mayor demanda y hay menos personal de salud para atender a esa mayor demanda. Eso es lo que estamos empezando a vivir ya hace algunas semanas, y se requiere estrategias muy hábiles para poder enfrentar esta situación. Ya, pero en resumen de lo que me han dicho ambos, la vacunación funciona para evitar las manifestaciones más graves de la enfermedad. Quizás no el contagio, pero sí para evitar que uno termine hospitalizado o en una cama crítica. Doctor Kalergis, creo que esto se lo pregunté la última vez que hablé con usted, pero ¿cuándo vamos a tener datos sobre cómo funcionan las vacunas en niños de 3 años a 5 años? Bueno, ya tenemos datos. Hemos ya completado la escritura de un manuscrito que estamos terminando en su edición para enviar a publicación. Probablemente esperamos hacerlo aquí al lunes. Nuestra expectativa es hacerlo aquí al lunes, porque esos datos han sido importantes no solamente para la definición en términos de seguridad y también de inmunogenicidad de la vacuna. Estamos haciendo un estudio de puente de inmunogenicidad para poder predecir en base a los datos de inmunogenicidad de la vacuna eficacia y lo que informó el Ministerio de Salud hace algunas semanas atrás en términos de la efectividad poblacional de la vacuna. Son cifras bastante positivas. Estamos hablando sobre el 70% para prevenir casos sintomáticos de COVID en niños y niñas. Nosotros tuvimos la oportunidad, ya que se nos solicitó desde la agencia regulatoria en Brasil, presentar los datos para que del trabajo científico y clínico hecho acá en Chile, junto con el trabajo hecho por el Ministerio de Salud, y esos antecedentes fueron claves para la aprobación de esta vacuna en ese país que tiene la población pediátrica probablemente una de las más grandes del continente, incluyendo Norteamérica, sugiriendo que la seguridad y la inmunogenicidad de esta vacuna en población infantil de 3 a 17 años es, además de la seguridad, genera anticuerpos que son cerca de 4 o 5 veces en los niveles superiores a lo que se observa con 2 dosis en adultos. Y hemos medido algo muy importante, que es la inmunidad celular, que reconoce no solamente a la proteína Spike, sino que también a los otros antígenos presentes en el virus, como la proteína de membrana, de envoltura y la nucleocápside. También vemos que los anticuerpos que genera la vacuna de niños y niñas tienen la capacidad de reconocer otros antígenos. Así que los antecedentes son alentadores y los vamos a enviar a publicación como les decía, en los próximos días. Déjeme explicar un poco algunos conceptos. Primero, aumentan en 4 a 5 veces los anticuerpos con 2 dosis. 4 a 5 veces más que los adultos. Aumentan mucho más. Pero si uno compara con adultos, claro, más. Que es algo que nosotros comunicamos el año 2020, al final del 2020, comienzo del 2021, el mismo esquema de vacunación genera un nivel de anticuerpos 4 o 5 veces superior en niños y niñas que en adultos. Y lo además, mismo aplica a la célula. Y además,
estimula las células de memoria. Esta es la que reconoce la enfermedad y producen anticuerpos. Y la proteína Spike, reconoce la proteína Spike, que es la que usa el virus para adherirse a las células del cuerpo humano. O sea... Y no solo el Spike, también reconoce a las otras proteínas del virus, lo que creemos que ha sido muy importante en la circulación de variantes en nuestro país, porque hemos tenido la variante, la Gamma, la Delta, ahora en Omicron, y el que la inmunidad no esté solamente concentrada en la proteína Spike es una ventaja, ya que el sistema inmune tiene una diversidad de antígenos que reconocer y el virus solamente cambia, o mayoritariamente cambia solo en la proteína Spike. Bueno, ya tenemos los resultados del informe COVID de hoy. Hay 36.297 casos nuevos entre ayer y hoy. Tomemos en cuenta sí que hay un desfase entre algunos casos que no son reportados. Además, una positividad del 24,43%, 256 camas críticas y, wow, qué horror, 63 fallecimientos. Doctor Sebastián Ugarte, le hago una pregunta. ¿Cómo se manifiesta en los niños el COVID cuando llegan a hospitalizarse, ya sea en cama media o en cama crítica? ¿Es muy violento? Y esta pregunta a mí me cuesta hacerla, pero ¿tiene una prevalencia de muerte muy alta? Bueno, las diferentes variantes nos han sorprendido con evoluciones diferentes. De a poco fuimos aprendiendo cómo el coronavirus tenía la posibilidad en los niños de presentar un compromiso multisistémico posterior a la enfermedad. Yo no soy pediatra, pero conversando con los colegas pediatras de otros centros del mundo, nos han comentado que lo que ellos están viendo es una manifestación un tanto diferente con Omicron. No tanto una enfermedad predominantemente respiratoria, que fue lo que se vio en las anteriores olas, sino un cuadro con manifestaciones gastrointestinales muy importantes, con un cuadro de mucho compromiso general de los niños, como un cuadro de aspecto séptico, con muchas manifestaciones intestinales, que puede generar cierta confusión. Como ellos ya llevan bastantes semanas enfrentando esto, han desarrollado una experiencia y han compartido su experiencia con los colegas de diferentes centros del mundo. Entonces, esto va sorprendiendo. El impacto neto sobre PIMS, este síndrome inflamatorio multisistémico, todavía necesitamos más tiempo, por cuanto aparece tardíamente. Hay un rezago en la aparición de PIMS con respecto al aumento efectivo de casos, y ahí se empieza a notar. En términos de mortalidad también existe este fenómeno de rezago. Vimos que en Nueva York la cantidad de hospitalización en pediatría aumentó 4 veces. En Miami también se produjo un incremento de esta magnitud. Ahora, no hubo una mortalidad tan importante y hay una disquisición que se hace. ¿Cuántas de esas hospitalizaciones son por la misma enfermedad del coronavirus o cuántas son hospitalizaciones incidentales? ¿Qué queremos decir con eso? Que niños que se hospitalizan por otra enfermedad, al hacerse el chequeo de coronavirus, se descubre que están contagiados. Entonces, este incremento no necesariamente implica mortalidad, pero sí hay casos graves. Va a haber inevitablemente, cuando hay mucho aumento de casos, también va a haber un aumento del registro de mortalidad, pero ustedes van a ver que está desfasado con respecto al aumento de casos, va a ir unas semanas posterior. Doctor Kalergis, ¿tenemos alguna relación entre el índice de vacunación y el COVID largo, el long COVID, como se le ha llamado, estas manifestaciones de otras secuelas en periodos de tiempo más largos? Bueno, efectivamente, Rafael, esa es una pregunta muy buena. Nosotros habíamos publicado el año 2013 aproximadamente un trabajo en que mostrábamos que el virus sincicial es un virus respiratorio que claramente es mucho más leve que el coronavirus,
tenía efecto a nivel de sistema nervioso. Luego, en el 2020, publicamos el mecanismo de acción y es cómo la inflamación que causa la infección puede llegar a afectar procesos cognitivos, y eso lo vimos no solamente en modelos experimentales, sino también en casos de niños y niñas que sufrieron la enfermedad, el virus sincicial. Este efecto de la infección viral en el sistema nervioso ha sido mucho más evidente en el caso de coronavirus, y se ha dado esta manifestación que usted menciona, el long COVID, cuyo elemento central tiene que ver justamente con un daño inflamatorio que con el entrenamiento que induce la vacuna se puede prevenir. Nosotros observamos en el caso del virus sincicial que la vacunación, con la vacuna que desarrollamos en la Universidad Católica, previene la manifestación de estos daños cognitivos, y esperamos que lo mismo ocurra en el caso de coronavirus. Pero sin embargo falta todavía tiempo de investigación. Yo creo que la ciencia y la medicina tienen que seguir trabajando en respuestas como estas, porque la manifestación de long COVID, que es claramente mucho más común de lo que se observaba con otros virus respiratorios, lo que se manifiesta con coronavirus, probablemente va a ser prevenida por la vacunación, dado que el tipo de inmunidad que genera la vacuna induce la eliminación del virus con un menor nivel de inflamación dañina. Pero sin embargo, como mencionaba, es necesaria investigación científica y clínica adicional. Doctor Sebastián Ugarte, ¿cuánto tiempo se demora la manifestación y en curarse? Conozco una persona que le dio COVID en la primera etapa y todavía sufre de insuficiencia pulmonar, llamémoslo así, o reducción de su capacidad pulmonar, sube una escalera y queda agotado. Sí, la verdad, Rafael, eso es así. Lo que ocurre es que con Omicron hemos aprendido que en aparición de los síntomas el tiempo es más corto. Aparece aproximadamente en 3 días, y en unos 5 días se soluciona la primera etapa del curso sintomático. A veces la persona puede estar sin ningún síntoma 1 a 2 semanas y después aparecen manifestaciones de COVID prolongado. Este COVID prolongado se ha visto que 5 a 6 semanas después, estamos hablando de 2 meses, aproximadamente 1 mes y medio, en un porcentaje que supera el 50%, siguen presentando molestias. Ahora, cuando se gradúa la intensidad de las molestias, uno puede ver que subsiste un grupo que tiene molestias importantes y que lo invalidan incluso para volver a trabajar. Digamos que 1 de cada 3 personas en olas de episodio anterior en adultos presentaban manifestaciones de COVID prolongado. Entonces, no es un cuadro menor. De ahí que diversas autoridades de salud a lo largo del mundo están planteando la posibilidad de incorporar rehabilitación física y otras medidas de apoyo para el seguimiento a aquellos pacientes que, una vez recuperados de la etapa inicial, pueden presentar este cuadro. Ahora, en el curso clínico inicial agudo, recordemos también que algunos pacientes no es que evolucionen en 5, 6, 7 días y se recuperen, sino que hacen una enfermedad multisistémica muy grave que puede fácilmente estar 1 mes o 2 meses hospitalizado muy grave. Lo que hemos visto y nos ha impactado que aquellas personas no vacunadas tienden a presentar un cuadro más de este tipo, más grave y prolongado, más parecido a lo que vimos los 2 años anteriores, y aquellas personas vacunadas tienden a hacer un cuadro más corto con una recuperación en breve plazo. El seguimiento posterior todavía tenemos que acumular más datos. Don Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, y don Alexis Kalergis, que es director del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, además de académico de la Universidad Católica. Les quiero dar las gracias a ambos por el tiempo que nos han dedicado aquí en CNN y Televisión. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias, Rafael, y a insistir con el cuidado, es muy importante, especialmente en el verano.
Muchas gracias. Es un privilegio compartir con el colegio. Sí, gracias, Roberto. Son las 11:16.